Hola, espero tengas un buen día. En las inmensas llanuras del viejo oeste, donde el silencio se mezcla con el viento y la libertad tiene un precio, un grupo de vaqueros vive bajo su propio código, sin dueños, sin cercas y sin miedo. Pero cuando la ambición y la corrupción de un poderoso terrateniente amenazan su forma de vida, dos hombres deberán tomar las armas para defender su honor, su tierra y la memoria de sus amigos caídos. Entre balas, tormentas y viejas heridas del pasado, se librará una batalla que marcará el fin de una era y el nacimiento de una ley escrita con sangre. Así que hoy veremos una película llamada Open Range. En las vastas praderas, Buzz Spearman observaba el horizonte desde su caballo, mientras un pequeño grupo de vaqueros guiaba el ganado. Tras hablar brevemente con uno de ellos, se unió a la labor. A poca distancia, Mouse Harris trabajaba en su terreno cuando vio llegar a varios jinetes. Después de descargar provisiones, todos compartieron una comida, pero una intensa lluvia los sorprendió y se prolongó durante toda la noche. Bajo el aguacero, Buzz y Charlie Wade conversaron sobre lo inusual del clima. Al amanecer seguía lloviendo, así que los hombres mataron el tiempo jugando cartas. Charlie y Buzz abandonaron el juego al notar que Baton, el joven del grupo, hacía trampa. Buzz le recordó que la confianza de un hombre valía más que una victoria. Cuando por fin escampó, Buzz pidió a Baton que ayudara a Mouse a limpiar el lugar, mientras Charlie intentaba liberar una carreta atascada en el lodo. Baton se quejó de que Charlie no lo apreciaba, y Mouse le contó cómo Buzz había dudado en contratarlo por su tamaño hasta que Charlie lo convenció. Desde entonces le tenía gran respeto. Tras varios intentos, lograron sacar la carreta y vieron a Buzz guiando hábilmente a los caballos, lo que despertó la admiración de Mouse. Más tarde, Buzz decidió enviar a Mouse al pueblo cercano de Fort Harmon para conseguir provisiones. Baton quiso ir, pero Buzz lo negó. Al caer la noche, el joven se preocupó por la tardanza de su compañero. Así que Buzz y Charlie partieron a buscarlo, dejando a Baton cuidando el ganado. Cabalgaron bajo la oscuridad hasta llegar al pueblo, donde dejaron sus caballos con Percy, el dueño del establo. Al preguntar por Mouse, Percy les contó que había tenido problemas con unos ganaderos y terminó arrestado. Alarmados, fueron a la comisaría y se encontraron con el marshal Poole y el temido terrateniente Denton Baxter, quien controlaba la zona con corrupción y violencia. Baxter despreciaba a los vaqueros de libre pastoreo y les advirtió que abandonaran la región al amanecer. A pesar de las amenazas, Buzz exigió la liberación de Mouse. Cuando por fin lo soltaron, estaba golpeado y cubierto de sangre. Los hombres lo llevaron con el Dr. Barlow y su esposa Sue, quienes lo atendieron sin cobrar, pues sabían que había enfrentado a los matones de Baxter. De regreso al campamento, Buzz y Charlie hablaron del doctor y de Sue, admirando su vida sencilla. Al llegar, fueron recibidos por su perro Tig, pero Baton no estaba. Cuando regresó, Buzz lo reprendió, aunque pronto se distrajo al ver a Mouse gravemente herido. Baton contó que había visto a 3 jinetes vigilando el ganado. Los hombres fueron a comprobarlo y encontraron a 4. Sospecharon que eran enviados de Baxter. Buzz y Charlie discutieron qué hacer. Charlie dudó si valía la pena arriesgarse por las vacas, pero Buzz aclaró que no era por el ganado, sino por la dignidad. Baxter los había humillado, y ahora debían hacer justicia por Mouse. Prepararon las monturas y advirtieron a Baton que se escondiera tras la carreta. Esa noche se acercaron sigilosamente al campamento enemigo. El clic de sus armas rompió el silencio, obligando a los hombres de Baxter a rendirse. Buzz los hizo arrojar sus armas, cubrirse el rostro y tumbarse en el suelo. Identificó al que había atacado a Mouse y lo golpeó con furia, exigiendo información. Al ver su arrogancia, volvió a golpearlo antes de ordenar que todos se desnudaran parcialmente para humillarlos. Finalmente, Charlie quiso matar al agresor, pero Buzz lo detuvo. Sin más palabras, montaron a caballo y regresaron al campamento bajo la noche silenciosa. Al regresar al campamento, los hombres hallaron una escena desgarradora. Button yacía cubierto de sangre, apenas con vida, mientras el perro Tig no salió a recibirlos. Buzz Spearman se arrodilló junto al joven y comprobó que respiraba, pero tenía un disparo. Charlie Wade, al revisar la carreta, descubrió el cuerpo sin vida de Mouse, asesinado de un tiro en la cabeza.
Buzz pidió whisky y una linterna para atender al muchacho en plena oscuridad. Cerca de ellos, el cuerpo de Tig permanecía inmóvil. Charlie, con el rostro endurecido, observó en silencio cómo Buzz extraía la bala, sabiendo que aquella noche decidiría la suerte del joven. Con el amanecer, Charlie elogió su esfuerzo, pero Buzz dudaba que Button sobreviviera, pues había perdido mucha sangre y tenía un fuerte golpe en la cabeza. Charlie insistió en llevarlo al médico, aunque Buzz planeaba quedarse para vengar a Mouse. Al verlo decidido, Charlie prometió acompañarlo, pero primero debían salvar al chico. Buzz aceptó, advirtiendo que pensaba eliminar a Baxter y a cualquiera que se interpusiera, incluso al Marshall Poole si era necesario. Esa mañana, Charlie cavó una tumba para Mouse, y Buzz le sugirió enterrar junto a él a Tig, pues siempre habían sido inseparables. Charlie lo hizo con respeto y dijo unas breves palabras. Mouse era un hombre alegre, que jamás se quejaba y enfrentaba la vida con una sonrisa. Buzz, molesto con Dios, prefirió guardar silencio. Más tarde Buzz notó a Charlie sombrío y trató de hacerlo hablar. El hombre, tras un largo silencio junto al fuego, comenzó a contar su historia. De niño mató a su primer hombre en el bosque. Años después, en la guerra, formó parte de un escuadrón especial que eliminaba enemigos sin piedad. Cuando todo acabó, se mudó al oeste, donde muchos veteranos terminaron trabajando para terratenientes como Baxter, aunque él se negó. Desde entonces, vivía marcado por la violencia, hasta conocer a Buzz, quien lo ayudó a encontrar otro rumbo. Al amanecer, colocaron a Button en la carreta y partieron hacia la casa del Dr. Barlow. Sue Barlow los recibió y explicó que su hermano no estaba, pero los dejó entrar. Revisó a Button con cuidado y confirmó que no tenía fracturas, aunque sí una fuerte conmoción. Limpió la herida y advirtió que debían tener cuidado con las infecciones. Buzz explicó que buscaban al doctor, pero Sue contó que los hombres de Baxter se lo habían llevado para atender un supuesto accidente en su rancho. Cuando preguntó qué había pasado, Buzz le relató el ataque, la muerte de Mouse y la de su perro. Le ofreció dinero por su ayuda, pero Sue lo rechazó con dignidad. Mientras Buzz salía, Charlie permaneció conversando con ella. Sue le preguntó si Button era su nombre real, y él explicó que lo habían recogido de niño en Texas, viviendo entre la basura sin hablar inglés. La mujer les advirtió que el pueblo los había visto llegar y que Poole trabajaba para Baxter, por lo que debían marcharse antes de que corrieran peligro. Propuso enviar un telegrama al mariscal federal, pero Charlie replicó que tardaría demasiado. En ese momento, Buzz regresó, pidiéndole a Sue que hiciera todo lo posible por el chico. Luego, ambos partieron hacia el pueblo. Una tormenta los sorprendió en el camino. Tras hablar con Percy, dejaron la carreta y los caballos en su establo, y siguieron a pie bajo la lluvia torrencial. Las calles estaban inundadas, y una tabla improvisada que usaron para cruzar se rompió con la corriente. De pronto, vieron a un perro luchando por mantenerse a flote. Charlie se lanzó al agua y lo rescató, ganándose el agradecimiento de su dueño, quien los invitó a tomar café en un pequeño restaurante. Mientras bebían en silencio, entró el Marshall Poole. Buzz y Charlie dejaron dinero en la mesa e intentaron salir, pero Poole los detuvo alegando que existía una orden de arresto por agredir a los hombres de Baxter. Los vaqueros lo enfrentaron ante todos, exigiendo saber si también había órdenes por el asesinato de Mouse y las heridas del joven Button. Poole, furioso, amenazó al pueblo y advirtió que quien los apoyara sería castigado. Con voz firme, Buzz y Charlie se marcharon bajo la lluvia. Afuera, Charlie temía que el sheriff reuniera hombres para atraparlos y propuso adelantarse, pero Buzz se negó. Molesto, Charlie guardó silencio. Luego ambos regresaron a casa de Sue. Ella los recibió amablemente y los invitó a entrar. Button, aún débil, mostraba signos de mejora. Mientras compartían té, Sue habló de su vida y bromeó sobre la soledad de los vaqueros. Buzz confesó que alguna vez tuvo esposa e hijo, pero murieron de tifus. Desde entonces se había dedicado a recorrer las llanuras. Prometió que si Button sobrevivía, le daría un hogar. Buzz fue a ver al joven, dejando a Sue y Charlie solos. Ella les ofreció quedarse esa noche, pero Charlie se negó, temeroso de ponerla en peligro. Más tarde, cuando Sue intentó despertarlo, él reaccionó instintivamente y le apuntó con su arma.
pensando que era otra persona. Avergonzado, Charlie salió a la lluvia. Buzz lo consoló, recordándole que la guerra lo había marcado y que no debía culparse. De regreso en el pueblo, los hombres entraron al café. Nadie quiso atenderlos por miedo a Baxter. Irritado, Charlie lanzó un vaso y exigió whisky. El dueño del perro intercedió y pidió que los sirvieran, asegurando que eran hombres justos. Poco a poco, otros clientes comenzaron a hablar. El tendero confesó haber presenciado cómo Mouse dominó al pistolero Butler, el mejor de Baxter, antes de que lo asesinaran por la espalda. El silencio del pueblo comenzó a quebrarse, y por primera vez los habitantes miraron a Buzz y Charlie, no como forasteros, sino como hombres dispuestos a enfrentar la tiranía de Baxter. Al salir del café, Buzz Spearman y Charlie Waite se toparon con Percy, quien con voz baja les advirtió que los hombres del Marshall Poole estaban escondidos cerca del establo y dentro de la carreta, listos para atraparlos. En ese momento, el propio Poole, confiado en su victoria, permanecía en la comisaría convencido de que pronto tendría a los dos forasteros frente a él. Pero Buzz y Charlie decidieron no esperar y sorprendieron al Marshall, que se hallaba solo. Buzz utilizó un frasco de cloroformo que había tomado del consultorio médico y lo dejó inconsciente antes de encerrarlo en su propia celda. Uno a uno los ayudantes del Marshall llegaron, sin sospechar que serían emboscados de la misma manera, hasta acabar todos encerrados tras los mismos barrotes. Con la amenaza neutralizada, Buzz y Charlie regresaron a la casa de los Barlow para ver a Button. El muchacho estaba despierto y Sue les sirvió el desayuno, pidiéndole que no se levantara aún. Antes de irse, Buzz se quedó un instante junto a él mientras Charlie fue a la sala. Al agacharse para limpiar el barro de sus botas, notó a Sue cambiándose detrás de una puerta entreabierta. Cuando ella percibió su mirada, cerró la puerta con calma y después salió para conversar con él. Charlie le explicó que habían creído que era la esposa del doctor, y Sue sonrió con discreción ante el malentendido. Poco después, ambos se alistaron para partir. Antes de montar, Buzz le dijo a Charlie que no debía irse sin decirle a Sue lo que realmente sentía. Charlie dudó unos segundos, pero regresó y tocó su puerta. Le confesó que no era el tipo de hombre que ella creía, y Sue respondió que había visto suficiente en él para saber quién era en realidad. Con dulzura, le entregó un pequeño relicario, pidiéndole que lo llevara como amuleto de buena suerte. Instantes después, Buzz y Charlie cabalgaron rumbo al pueblo, conscientes de que el desenlace estaba cerca. Pasaron por la cárcel, despertaron al Marshall y a sus hombres para que presenciaran lo que ocurriría, y luego entraron en la tienda general. Buzz eligió chocolates suizos y una caja de puros cubanos, bromeando que si aquel era su último día, al menos sería con estilo. Afuera, entregó un cigarro a Percy en señal de gratitud, mientras Charlie le dio una nota donde le pedía que, si no sobrevivía, vendiera su caballo y sus armas para comprarle a Sue un nuevo juego de té, que reemplazara el que había roto durante un episodio de furia. Con todo preparado, los dos hombres se sentaron a fumar en silencio, esperando el momento final. En ese tiempo, Denton Baxter descubría que el Marshall y sus ayudantes estaban prisioneros, y enfurecido marchó al pueblo con todos sus pistoleros. Buzz y Charlie, ya listos, se levantaron para enfrentarlos. En un gesto de amistad, Charlie reveló su nombre completo, Charles Postlethwaite. Buzz sonrió y con tono solemne le dijo el suyo, Blue Bonnet Spearman, pidiéndole mantenerlo en secreto. En ese instante, Charlie avanzó con decisión y abatió de un disparo en la frente a Butler, el asesino de Mouse y quien casi había matado a Button. Aquel disparo rompió el silencio y desató una tormenta de fuego. Las balas atravesaron ventanas y muros mientras la lluvia empapaba la tierra. Aún en desventaja, Buzz, Charlie y Percy resistieron con puntería y valor, moviéndose entre el lodo y los restos de los edificios, mientras el caos envolvía Harmonville. Durante los momentos más intensos del tiroteo, Baxter irrumpió en la casa del doctor y tomó a Button como rehén, apuntándole a la cabeza. El doctor Barlow lo enfrentó, advirtiéndole que si disparaba, no lo atendería. Baxter, alterado, decidió llevarlo con él como prisionero. Afuera, Buzz y Charlie continuaron eliminando a los pistoleros uno a uno.
Inspirados por su valentía, los habitantes del pueblo comenzaron a unirse a ellos con herramientas, escopetas y cualquier cosa que tuvieran a mano. Entre el estruendo, Charlie vio a uno de los hombres de Baxter arrastrándose en el barro. Lleno de rabia, se acercó para matarlo, pero Buzz y Percy lo detuvieron a tiempo. Mientras tanto, Sue, que había seguido a Baxter y a Barlow, fue capturada por los matones y usada como rehén, pero ese acto cruel encendió la chispa del valor en los aldeanos. Poco a poco, la gente salió de sus casas, dispuesta a terminar con el dominio del terrateniente. En la fase final del enfrentamiento, Baxter apareció sosteniendo a Baton frente a él, con el arma presionada contra su cabeza. Exigió la rendición de Buzz y Charlie. Pero Charlie sabía que el tirano mataría al chico de todos modos, y que la única posibilidad de salvarlo era enfrentarlo cara a cara. En ese instante, Sue corrió entre los disparos y se lanzó sobre Baton, cubriéndolo con su cuerpo. Los dos vaqueros, con la mirada fija, apuntaron hacia Baxter mientras los aldeanos avanzaban, decididos a pelear junto a ellos. Al verlos acercarse, los hombres de Baxter comenzaron a retroceder. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, Baton levantó su arma y disparó el primer tiro. Ese disparo marcó el reinicio de la batalla. La calle se convirtió en un infierno de fuego y acero. Buzz y Charlie pelearon con una furia implacable hasta acabar con los últimos pistoleros. El propio Marshall Poole y sus ayudantes perecieron en el enfrentamiento, víctimas de la misma corrupción que habían servido. Herido y acorralado, Baxter se refugió en la comisaría. Buzz, cubierto de sangre y polvo, derribó la puerta y entró decidido. En el interior se desató una lucha cuerpo a cuerpo, corta pero brutal. Ambos dispararon casi al mismo tiempo. Baxter cayó mortalmente herido y se retorció en el suelo, mientras su vida se desvanecía. Buzz lo observó sin decir palabra, dejando que el silencio llenara el cuarto, mientras el tirano exhalaba su último aliento. Así terminaba el largo reinado del miedo en Harmonville. Con la amenaza eliminada, el Dr. Barlow, con ayuda de los aldeanos, atendió a los heridos, y la calma volvió lentamente al pueblo. Entre el barro y las ruinas, la esperanza comenzaba a renacer. Más tarde, Charlie fue al café en busca de Sue. Cuando ella apareció, él explicó que debía marcharse. Sue, conmovida, le pidió que se quedara, confesando que había soñado un futuro con él y que no temía su pasado. Aunque Charlie no se creía digno, ella le dijo que lo esperaría, sin promesas eternas, pero con fe. Pasó algún tiempo y Charlie finalmente regresó. Al verla, caminó hacia ella con decisión y le confesó su amor. Sue, entre lágrimas, lo escuchó con alivio y ternura. Charlie se quitó el sombrero y le pidió matrimonio. Ella aceptó sin dudarlo, sellando así el inicio de una nueva vida juntos. Con el amanecer, Buzz y Charlie comprendieron que su tiempo como vaqueros había concluido. Entregaron su último rebaño y comenzaron una nueva etapa, lejos de la violencia y del dolor. Charlie se despidió de Sue con la promesa de regresar. Montó su caballo junto a Buzz y ambos cabalgaron hacia la llanura, perdiéndose bajo el vasto cielo abierto del oeste. Espero te haya gustado el video.